Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de webinar, que hoy es nuestro último capítulo en vivo de este 2021, ya preparándonos para el 2022, donde vamos a estar con webinar, eventos en vivo, estamos viendo los países donde vamos a estar aterrizando con estos primeros países donde vamos a estar estrechando nuestras manos y conversando sobre esta transformación digital donde ya el año pasado estábamos hablando y diciendo que teníamos que ejecutarla, que teníamos que trabajar en los procesos que nos habíamos propuesto, con trabajo en equipo, colaborativos, con partners, con fintech, etcétera. Y hoy día vamos a estar con una empresa que lo dijimos la vez pasada, donde tuvimos un pequeño problema ahí de plataforma, donde vamos a hablar justamente de transformación digital, de pasar a la acción, de operación digital, y es una empresa prima hermana de Digital Bank, me refiero a Digital Bank Transformación Digital, y va a estar con nosotros su gerente de innovación y transformación, María Inés Fernández. María Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias Patricio por la invitación y por el espacio, y aprovecho de saludar a todos los que hoy día nos ven y nos escuchan. Justamente vamos a conversar hoy día sobre cómo llevar a la práctica la transformación digital, pasar de la teoría o de la estrategia, muchas veces nos quedamos en el papel, cómo hacerlo realmente para que sean procesos más eficientes y pasar, como decía Patricio, a la acción, a ejecutar. Antes de eso voy a darles un poquitito de contexto de por qué estoy acá hoy día contándoles algunas cosas de transformación digital y cómo hacer. Bueno, en mi carrera he estado varios años de líder de productos y canales digitales, desarrollando estrategias y después llevándolas a cabo para canales nuevos de compra, medios de pago y fidelización en un par de industrias del retail y de consumo masivo. Me he ido especializando en todo lo que tiene que ver con cómo rentabilizar los esfuerzos de marketing digital, o sea, llevar realmente el marketing no solo quedando en la comunicación, sino que pasar hacia la venta. Y ahora, bueno, estoy en esta posición de consultoría en transformación digital, ayudando a varios clientes de industria, sobre todo de seguros y de banca a nivel latinoamericano, para pasar, como les decía, de la estrategia a la ejecución. Y bueno, nosotros como Digital Bank Transformación Digital formamos parte de este grupo de compañías en la que está también Digital Bank Latam. Y nosotros desde nuestra perspectiva apoyamos a las compañías en primero desarrollar estrategias, hacer diagnósticos de transformación digital, después generar roadmap o un camino de procesos y de proyectos a implementar, y nos apoyamos para la implementación en varias empresas del grupo. Por ejemplo, en el caso de ecosistemas, nos apoyan con el marketing digital con nuestros clientes, con venta digital también, y por cierto, componente CDX y componente digital, todo lo que tiene que ver con ya la ejecución, el desarrollo de soluciones y también la operación digital en muchos casos de algunas plataformas de los clientes. Y por el lado de, por supuesto, Digital Bank Latam y Digital Ventures, con ellos hacemos el espacio o todas las prácticas que tienen que ver con innovación abierta, que forma parte de esta presentación también, a través de toda su red de startups que nosotros también las apoyamos y las traemos a trabajar con nuestros clientes. Y entonces, bueno, el título de este webinar justamente es Operación Digital. Y antes de meterme ya en materia, quiero comentarles un poquito de por qué es necesario ir hacia la ejecución y dejarnos tanto de la estrategia. Y también medir los esfuerzos de ejecución. Y es la siguiente: el sentido de la ejecución digital, por qué hacerlo, está dado no solo porque las compañías hoy día de todos los rubros, no solo de la banca, requieren generar nuevas propuestas de valor, propuestas más rápidas y llegar de forma más eficiente a sus clientes y a los nuevos clientes, por cierto, sino que porque los mismos clientes hoy día tienen ya otras formas de comunicarse y de interactuar. Aquí les voy a comentar unos 2 o 3 datos solamente bien rápidos que nos cuentan de que las formas de comunicarnos y trabajar de manera digital llegaron, se potenciaron en la pandemia, pero estaban de mucho antes, y llegaron para quedarse finalmente. Por ejemplo, hace poco salió un estudio en Chile que indicaba que
de 18 horas que pasábamos conectados pre-pandemia, en promedio a la semana, en promedio para todas las personas, pasamos a 22. Y esto no significó solo este aumento por las nuevas formas de trabajo y de estudio, sino que al estar en pandemia, obviamente, y no poder comunicarnos ni visitar a nuestros seres queridos, aumentó mucho el uso de redes sociales y, por supuesto, cualquier plataforma de mensajería. Otro tema importante, y seguramente ustedes lo han escuchado en muchas webinars, charlas y en sus propias organizaciones. Hoy día los grupos de consumidores no se diferencian por sus ingresos ni por su edad necesariamente, sino que como por generaciones. Tratamos y miramos a los consumidores de acuerdo a cómo se comportan, a sus comportamientos similares. Y así tenemos estos grupos que ya hoy día los millennials no son emergentes, son grupos de personas que tienen ingresos, que ya consumen de manera muy regular, y así como ellos hoy día tienen acceso a 5 redes sociales en promedio en el día, hay otras que vienen a continuación que incluso están superando ese número. Entonces, el comportamiento de ser digital ya llegó, como les decía, para quedarse. Este otro punto importante, el que todos nosotros, independiente de nuestra edad o nuestra generación, vivimos en alguna plaza digital. ¿Y esto a qué se refiere? Tanto nuestras comunicaciones diarias con nuestros equipos de trabajo. En mi caso me pasa mucho que puedo tener a lo mejor algún Teams o alguna manera de mensajería corporativa, pero habitualmente ¿qué usamos? WhatsApp, o en algún caso también, en mi caso que lo uso mucho, el Telegram. Vivimos en plazas digitales no solo para redes sociales ni para entretenernos o para informarnos, sino que ya lo hacemos para comunicarnos de forma muy regular y ponernos de acuerdo rápidamente. Vivimos en la inmediatez, básicamente. Y eso genera todo un set de necesidades que las compañías de todos los rubros ya están incorporando y están trabajando para poder aprovechar estas oportunidades que dan estos nuevos comportamientos. Y esta es la última que quería comentarles, que ya una forma interesante de nuevos desafíos finalmente que nos propone los comportamientos de las personas, quiere decir que la gente cada vez está accediendo a la tecnología de forma más temprana. Entonces, es así como las personas de generación X, que están por los 40 años más o menos, hace 10 o 12 años tuvieron acceso a su primer smartphone. Obviamente que las generaciones más jóvenes, entre comillas, esa barrera ya está absolutamente superada, o sea, prácticamente nacen con un teléfono conectado, con un smartphone en la mano. Y eso indica que igualmente todas las propuestas de valor, los productos y los servicios tienen que ir considerando esta inmediatez y esta necesidad de interacción que las personas van a ir siempre demandando. Ya esto está, como les decía, generando y rompiendo barreras generacionales, y justamente durante la pandemia, también les doy otro dato que no está acá, pero lo acabo de averiguar, alrededor de 40 millones de personas en Latinoamérica se bancarizaron, es decir, personas que antes nunca habían tenido una cuenta corriente o habían tenido acceso a crédito, a través de todas las solicitudes, digamos, todos estos apoyos que hubo, que sigue habiendo en algunos países, se pudieron bancarizar, y la mayor parte de ellos lo hicieron a través de medios digitales. Hubo muchos bancos públicos, hay casos en Argentina, en Chile y sobre todo en Brasil, de banca que se enfocó en entregar estos aportes de manera digital para hacer que las personas no fueran a las sucursales. Entonces, hoy día, el panorama de requerimientos, solicitudes de los clientes, obviamente que está cada día más enfocado a lo digital. Entonces, ¿cómo ha ido las empresas en general, esto no es exclusivo de la banca, absorbiendo estas nuevas necesidades? Lo han hecho de esta manera, la manera de ir incorporando nuevas formas de trabajo. Hasta hace poco tiempo, y hay algunas que todavía continúan así, todas las empresas lo que hacían habitualmente era que para cada proyecto de tecnología, generalmente las áreas de tecnología eran las que llevaban los temas de transformación digital, hoy día sabemos que son transversales, pero lo que hacían habitualmente era desarrollar proyectos largos, 1 año, 2 años para desarrollar una aplicación móvil o un sitio web de una banca en línea, por ejemplo. Esos eran los tiempos que se demoraban. Hoy día eso es absolutamente imposible de imaginar en un contexto de
canales digitales que tienen que seguir evolucionando y lo tienen que hacer de manera rápida. Por otro lado, otra cosa importante que empezó a pasar, como era necesario y continúa siendo necesario que estos desarrollos y esta entrega de valor hacia nuestros clientes, nuestros consumidores, sea rápida, y no solamente rápida, también sea incorporando a los clientes, muchas compañías ya están trabajando en lo que llamamos las metodologías ágiles, que no se trata, la metodología ágil no es solo una metodología de desarrollo, ya se están expandiendo hacia las áreas de marketing, de venta, de canales de atención, porque hoy día todos los flujos de viajes del cliente básicamente necesita agilidad, no solo el desarrollo y no solo la parte de tecnología. Y por lo mismo, la agilidad también involucra, para poder tener nuevos productos rápidamente y lanzarlos al mercado, probarlos, necesita que exista colaboración, es decir, que los equipos de desarrollo y de pensamiento, los que están pensando en las nuevas soluciones y en los nuevos canales digitales, no solo existan personas técnicas o de capacidades técnicas, sino que se involucren cada vez más a las áreas de control, sobre todo las instituciones financieras son muy relevantes, las áreas de control, las áreas de riesgo, las áreas legales, de ventas. Hoy día ya se amplían los equipos. Entonces, para resumir, estas formas de trabajo han sido las que se han ido incorporando y poniendo en el camino para que las empresas respondan a estas necesidades de inmediatez y de atención digital que requieren ya sus clientes. La colaboración, lo que yo les decía, un poco botar las barreras o las murallas que existían antes entre las compañías y las áreas en sí mismas y generar equipos multidisciplinarios. La incorporación de metodologías ágiles a nivel de transversal, digamos, no solo tecnología. Las nuevas estructuras. Hoy día, como les comentaba, existía antiguamente, hace 2 o 3 años, la creencia de que las áreas de tecnología eran las que tenían que tener adentro una responsabilidad de transformación digital. Hoy día se sabe, y la mayor parte de la banca así lo está entendiendo, y también de otras industrias, que la transformación digital es tan relevante que tiene que tener un área por sí misma. Y eventualmente también ya se está incorporando y se están desarrollando estructuras de este estilo, desarrollar grupos de personas enfocados 100% en digitalizar procesos y digitalizar organizaciones. Esos son llamados laboratorios digitales. Entonces, finalmente, la transformación digital ha llegado a revolucionar no solo la forma de trabajo en las compañías, sino sobre todo en su estructura. Estructura que, por supuesto, va apalancada a un cambio cultural. Entonces, hoy día ya es más común que veamos este tipo de procesos en los que hay reuniones diarias, daily, los sprints de desarrollo son más cortitos, todos los procesos de aprendizaje también ya se han incorporado a las organizaciones, el aprendizaje desde los clientes, y así es como realmente se están entregando hoy día resultados más concretos para que las personas, los clientes finalmente puedan ir probando los productos. Lo que va pasando también es que con estas prácticas, estas también necesidades que les comentaba al inicio, hacen que nuestros viajes como clientes sean cada vez más rápidos, que incluso nuestras propias necesidades nos vayan dictando qué tipo de productos o servicios vamos adquiriendo o vamos utilizando de acuerdo a lo rápido que lo necesitamos. Estos nuevos comportamientos obligan en realidad a las organizaciones a pensar diferente y a organizarse de manera distinta para responder cada vez más rápido. Si se empiezan a quedar atrás, empieza a pasar de que las personas prefieren los productos, los servicios o los canales que ofrecen, por supuesto, sus competidores. Y hoy día, en el caso, si me enfoco en la banca, que es donde nosotros en Digital Bank enfocamos nuestro expertise, si lo miran desde la óptica de la banca, hoy día los competidores de los bancos de la plaza, por ejemplo, de cada país, no es el banco tradicional que siempre ha sido o su típica competencia, sino que lo son los medios de pago que hoy día sí absorben los medios de pago, los nuevos bancos digitales también, que hoy día sí están respondiendo de manera mucho más rápida a lo que quieren sus clientes. Y esto obliga, esta nueva competencia y también estos requerimientos de los clientes, obliga a las compañías a mirar el viaje del cliente de manera transversal,
sea, a toda la compañía mirando los viajes de los distintos segmentos del cliente. ¿Y a qué me refiero con el viaje del cliente? Este es el proceso en el que el cliente de alguna manera conoce, genera o gestiona su necesidad. Desde un primer momento en el que surge esta necesidad, descubre qué es lo que existe en el mercado para poder satisfacerla. El descubrimiento básicamente como la parte de marketing. Después lo considera y finalmente satisface su necesidad de alguna manera, comprando, haciendo una transacción, adquiriendo o inscribiéndose para tener una cuenta digital, etc. Y después cómo se entrega este servicio. Entonces, hoy día, las compañías tradicionales, no sé si se ve mi cursor, pero lo vamos a intentar mostrar aquí, las compañías tradicionales se enfocan mucho en el descubrimiento, es decir, invierten hoy día, la mayoría, ya están cambiando sus pautas de anuncios o de publicitarias con fuerza en lo digital, pero se enfocan mucho en la parte del marketing, o sea, que los descubran, estar en redes sociales, están en todas las redes sociales o las emergentes también. Por cierto, muy buen posicionamiento en los sitios web, en fin, pero el trabajo de que un cliente nos prefiera no acaba cuando la persona nos encuentra y hace clic en un anuncio, sino que la parte principal es lo que viene después, que es una vez que esta persona visita nuestra landing y llega a comprar o hacerse, digamos, tomar un crédito, el proceso de onboarding que definamos, que queramos, ahí es donde llega como el momento de la verdad para realmente entregar este valor y que la persona no solamente nos compre, nos use como servicio, sino que después se quede, que es la parte final, la parte que está aquí. Entonces, el resumen, los procesos nuevos de operación digital, está muy bien que se enfrenten y que se consideren la relevancia que tiene en la parte de descubrimiento, del marketing. Pero hoy día, a día de hoy, tienen que enfrentarse mucho más a mirar lo que es la conversión real, es decir, ya no hablar tanto de que las tasas de conversión son las tasas de clic. No me puedo quedar en que hago un anuncio y después llega una persona y hace un clic, y eso lo mido como conversión, sino que ahora tengo que medir la conversión como la venta, realmente con una inversión publicitaria, tanto cuántos nuevos clientes tengo y cuántas transacciones nuevas tengo. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Porque, como les decía, sobre el viaje del cliente hay mucha teoría, hay bastante también aprendizaje en el proceso. Todas las compañías han desarrollado formas de armar sus propios viajes de cliente, pero lo que nosotros hemos visto en nuestros clientes por toda Latinoamérica es que hay, para realmente que este proceso de viaje de cliente y de operación se lleve a cabo, o sea, que realmente los proyectos lleguen a un término y con impacto, son 3 elementos claves los que deberían existir. Y voy a partir por el que aparece como número 1, que es gestión de demanda. Nosotros llamamos gestión de demanda a un proceso ordenado, y esto lo hemos instalado así en nuestros clientes, un proceso ordenado en el que desarrollamos iniciativas o proyectos de innovación en varios ámbitos, pueden ser en optimización de procesos, digitalización de procesos, desarrollo de productos digitales, una serie de proyectos que podamos tener, pero desarrollamos solo los que tienen impacto económico y estratégico. La base de este proceso de gestión de demanda es poder ordenar el pipeline, el roadmap de proyectos de una organización por considerando su impacto económico y estratégico. ¿Por qué esto? Porque hoy día hay muchas organizaciones, seguramente en algún caso ustedes lo han visto así. Vemos a las áreas de tecnología que siempre están sobrepasadas. No hay un área de tecnología que no esté sobrepasada con trabajo y con proyectos que hoy día tienen esta prioridad y en la próxima semana es otra diferente. Los procesos de gestión de demanda lo que hacen es justamente ordenar de acuerdo al impacto, y el segundo paso es planificar que realmente ejecutemos lo que podamos ejecutar. Y como les digo, habitualmente lo que pasa con las organizaciones es que puede que tengan un proceso de priorización, que es priorización por impacto, pero después en la ejecución igualmente se caen. ¿Por qué? Porque priorizan 200 proyectos, por ejemplo, o 50 proyectos, pero su capacidad es solo para 10. Entonces, el proceso de gestión de demanda hace eso. No solo
nos permite priorizar, sino que después nos permite ordenar de qué manera se van a ejecutar y con qué recursos. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Es que los proyectos que tengamos en ejecución, primero se ejecuten en el tiempo que más o menos se pensaron, y segundo, que puedan tener realmente impacto. Porque una de las cosas que dinamiza la transformación digital en las compañías no es la declaración de que somos innovadores o que queremos hacer un proceso, sino que es cuando la organización ve impactos. Cuando se lanza una app, por ejemplo, por decir solo un tipo de proyecto, se lanza una app, la gente la empieza a usar, se alcanza una meta de 100.000 clientes, 100.000 usuarios, en fin, y se comunica a la organización, eso ya están viendo que la transformación digital es importante. Entonces, medir los impactos y medir los avances es parte importante del proceso. Esto a nivel muy general lo voy a pasar rapidito, pero para contarles cómo es un proceso de gestión de demanda completo. Involucra, por cierto, una etapa de generación de ideas, que muchas veces la mayor parte de las organizaciones esta parte la hacen muy bien, generan muchas ideas en todas sus líneas, en todas sus áreas. Incluso varias ya tienen sus procesos de generación de ideas, pero cuando caen realmente o cuando fallan es en la ejecución. Y donde fallan en la ejecución es por esta imposibilidad de ordenar las ideas de manera estratégica, con los que tienen realmente alineamiento estratégico, con la estrategia de la compañía, de negocio, en fin, y por impacto. Entonces, este proceso de priorización se hace una reunión, un comité, se establece un grupo de personas. Ese grupo o estructura de gestión de demanda lo que hace es preparar las iniciativas, se priorizan y después se empiezan a ejecutar. Y en la ejecución también este equipo lo que hace es hacer seguimiento de la entrega de valor. Porque cuando proponemos un proyecto en una organización, siempre proponemos o suponemos al inicio que va a generar tal impacto. Después lo que es también relevante es comprobar si ese impacto se está produciendo. Y si no, hay que ir a ajustar. Y como les digo, el proceso de gestión de demanda se soporta en una estructura interna con ciertos roles, y uno de estos roles es hacer seguimiento a que este valor se produce. Y así, esta es solo una parte de los elementos que nosotros consideramos clave para que ocurra esta transformación digital. El siguiente es ya la operación, que es cuando los proyectos ya son priorizados y los ponemos en marcha. Y allí, para nosotros, también en nuestra experiencia con nuestros clientes, tenemos 3 elementos clave que nos ayudan a que este valor se produzca, porque nuevamente podemos tener una planificación, un roadmap anual de proyectos con tiempos, etcétera, pero lo que importa no es la ejecución en tiempo, sino que es la ejecución en valor, que esos proyectos generen el valor que están prometiendo para la organización. Y eso significa generar valor para los clientes. Entonces, lo central para nosotros en términos de qué necesitaríamos para que eso ocurra es una estructura de governance o gobierno, que les voy a contar de ahí de qué se trata, ceremonias o tipos de reuniones con esta estructura, y por otro lado, todos los artefactos o herramientas que nos ayudan a hacer el seguimiento de los proyectos. Entonces, cuando hablamos de una estructura de governance, ¿a qué me refiero? Acá es principalmente tener un líder de proyectos, que es común, es muy común en las organizaciones, estos líderes siempre existen, pero lo que no existe habitualmente es un sponsor. La figura de sponsor en proyectos de transformación digital es clave por varias razones. La primera, porque los proyectos de transformación digital no son del área de transformación digital ni del área de tecnología. Son proyectos que, como pasaron un proceso de priorización, dijimos que iban a tener un impacto, o sea, un impacto económico, deben ser explotados o utilizados por el área por la que se origina. Habitualmente, ¿qué ocurre? Las organizaciones, cuando tienen una estructura de transformación digital, esta área se lleva la responsabilidad de ejecutar. Pero después, cuando el proyecto ya está listo, la aplicación está lista, el canal nuevo de atención está completo, ¿cómo se lo pasamos a otra área para que esa área lo explote? Me refiero a que lo venda, lo genere una estrategia de marketing, capture los usuarios y capture los ingresos. Eso lo hace en general otra área, no la misma área de transformación digital.
Y allí el sponsor desde el inicio es clave. Cuando tenemos un sponsor que suele ser un gerente de venta, un gerente de marketing, un gerente de producto o de atención de cliente, cuando es un sponsor que está comprometido con los proyectos, estos proyectos suelen avanzar mucho más rápido que otros en que eso no ocurre. Y después también lo que pasa es que el sponsor estará comprometido en llevarse el proyecto y escalarlo. Y la parte también central de esta governance, además del sponsor, es para nosotros lo que llamamos el comité estratégico. Y el comité estratégico no es otra cosa que un grupo de personas, habitualmente suelen ser cargos directivos, a veces las gerentes de primera línea con algún presidente, algún vicepresidente, que se reúnen mensualmente para revisar los proyectos en ejecución, o al menos los que tienen mayor impacto, y generar algunas acciones de tipo estratégico. Por ejemplo, lo que pueden decidir ellos es si algún proyecto se está atrasando mucho, tomar algunas decisiones para destrabar temas que están atrasando algún proyecto relevante. Por otro lado, también este comité estratégico, ¿qué hace? Genera directrices estratégicas. ¿En qué sentido? Si hay algún proyecto que no está teniendo buenos resultados y necesitamos redireccionarlo, ellos pueden dar ideas en base a su conocimiento del mercado, de la organización, respecto a cómo hacerlo. Entonces, el comité estratégico cumple un rol clave y es también uno de los elementos que nosotros siempre consideramos cuando asesoramos a nuestros clientes. Por otro lado, muy relacionado a la estructura de governance, están las ceremonias. ¿Y qué son las ceremonias? Básicamente es este ordenamiento en cómo se hacen los proyectos. Para ello existe lo que llamamos el equipo de gestión, el equipo de proyecto en sí mismo, que está en cargo del desarrollo, de la definición de los viajes de cliente, digamos, todas las funcionalidades que se están desarrollando. Ese equipo en general se reúne diariamente con un enfoque súper acotado, no hacen grandes reuniones, sino que 10, 15 minutos, con lo que tienen que hacer en el día, las prioridades y una que otra alerta. Y eso con el objetivo de mantener el desarrollo, de hacer todos los requerimientos que necesiten en ese día para que no se nos vaya atrasando el proyecto. Por otro lado, está la instancia semanal de equipo de grupo operativo, y en esta instancia semanal no solo está el líder de proyecto, sino que también está el sponsor, y fundamentalmente también están invitados siempre, esta parte suele funcionar bastante bien, se invita siempre desde el inicio de los proyectos a las áreas que colaboran. Y no es solo las áreas que necesitamos para el proyecto, que pueden ser marketing, canales de atención, sino que las áreas también que tienen algún grado de participación en los proyectos, como suelen ser las áreas legales y de control. Eso sirve para detectar posibles desafíos de responder a sus requerimientos, de los posibles riesgos también. Y estas reuniones semanales de grupo operativo sirven mucho para mirar los avances y también destrabar temas específicos que puedan surgir. Y ya lo que ya les comentaba, reuniones ya de tipo de seguimiento mensual con el comité estratégico. Estas sirven principalmente para fijar o redireccionar temas estratégicos, tomar algunas decisiones y también, sobre todo, para destrabar temas. Se privilegia también dentro de todo este proceso de ceremonias el mantener en conocimiento a las áreas de mayor, no diría las áreas, pero los cargos de mayor como jerarquía en las organizaciones para que sepan en qué van los esfuerzos de transformación digital. Porque suele pasar también, y esto es porque el día a día siempre nos consume a todos, que cuando existen estas iniciativas y proyectos de transformación digital en proceso, no nos tomamos el tiempo suficiente para involucrar también a los directivos y mantenerlos digamos, en el loop. Eso es importante. Por último, los artefactos. ¿A qué me refiero con esto? Estas son herramientas que nos ayudan a articular todo el proceso de ejecución de un proyecto. Los procesos de transformación digital están en general constituidos por proyectos que no suelen durar tantos meses. La mayor parte de los proyectos son de pocos meses y por lo tanto necesitan que ese músculo se pueda generar
para que la velocidad se mantenga. Entonces, en este caso, artefactos son algunas herramientas, pequeños documentos que nos ayudan a planificar, por ejemplo, a definir los proyectos al inicio para que todo el mundo entienda lo mismo. Y por otro lado, también tenemos otros artefactos que utilizamos que nos ayudan a hacer el seguimiento para que no queden tareas sin hacer o las alertas se empiecen a levantar en los momentos correctos. Y por otro lado, ya hacia el final de los proyectos, nos vamos a mirar con doble clic el proceso de pivoteo, que para nosotros el pivoteo es tomar un desarrollo, ponerlo en la calle, entre comillas, con clientes y tomar los aprendizajes que necesitemos para después hacer el switchover, que es traspasarlo al área. Entonces, aquí les voy a dejar un par solamente de artefactos que usamos, como este, por ejemplo, cuando tenemos ejecución de muchos proyectos a la vez, es bueno ver en qué va cada uno de una manera muy simple. Esto ya pensando en un proyecto específico, que es una ficha que se presenta en los comités semanales, en reuniones semanales, mirando las tareas que se realizaron, los próximos pasos, dónde vamos a nivel general y sobre todo las alertas. Y esta es también otra ficha que para nosotros es como una parte muy importante de nuestra metodología, porque nos dice qué estamos haciendo, qué estamos realmente midiendo cuando estamos ejecutando un proyecto. Si tenemos un KPI específico, tenemos también su valor esperado aquí en este caso, 85%, un ejemplo solamente. Vamos viendo semanalmente qué vamos cambiando, qué nueva campaña, nuevo mailing, nuevos segmentos, todos los pivots que estamos haciendo en este proyecto para obtener los distintos tipos de resultados. Y así los vamos midiendo todas las semanas y podemos ir aprendiendo de lo que funciona y lo que no funciona. El tercer punto, que para nosotros es clave en lograr esta velocidad en la operación digital, es incorporar la innovación abierta. Y esto es aprovechar talentos, tecnologías que ya existen en el mercado para llegar más rápido a los clientes. Hay en Latinoamérica muchísimas startups, nosotros tenemos contacto con más de 800 de ellas, y también ya varios bancos, la mayoría con los que trabajamos, que están incorporando justamente innovación abierta porque lo ven como un valor para poder básicamente llegar rápido. La innovación abierta es un proceso, al igual que el de operación digital. No es simplemente tomar cualquier startup y empezar a trabajar, sino que involucra estos tres pasos. Primero, el scouting, escoger la startup correcta. Hay que mirar básicamente qué tipo de producto tiene la startup, si realmente se ajusta a lo que quiere este banco, esta institución tradicional. Y la etapa de match, que ya es cuando estamos justamente haciendo buscando cuál es la startup correcta, ya tenemos una lista, después buscamos exactamente la que queremos trabajar, de acuerdo al desafío que se está planteando, y la etapa siguiente, que es ya la ejecución, que como ustedes han visto anteriormente, en general utilizamos las mismas herramientas, los mismos artefactos cuando trabajamos con startups que versus un proyecto totalmente interno. En la parte de la ejecución es clave para nosotros con un cliente, una compañía de tipo más tradicional, establecer la forma de trabajo, porque no es solo hacer seguimiento de un proyecto que se realiza o se ejecuta con una startup, sino que sobre todo el desafío en la ejecución con una startup es poder, de alguna manera, tener la misma velocidad de ejecución de la startup versus la empresa. Y ahí, por cierto, surgen desafíos que hay que ir tratando de limar durante el tiempo de ejecución. Y ahí suelen ser que estos procesos de innovación abierta para las compañías involucran un gran proceso de aprendizaje, por cierto. ¿Y en qué nos ayuda el trabajar con startup? Y con esto ya voy a ir cerrando. Es justamente poner en práctica una parte importante de nuestra metodología, que es la estrategia multihorizonte. Y esto se refiere a que para nosotros la transformación digital, una compañía debería estar preocupada o desarrollando proyectos en tres ámbitos. El horizonte 1, que es el H1, nosotros llamamos habitualmente, proyectos del negocio actual, después pasar ya hacia nuevos segmentos, adaptación de modelos de negocio y incluso ya llegar hacia el H3, que es implementar nuevos modelos de negocio, o desarrollar nuevos modelos de negocio.
Porque una vez que vayamos trabajando en estos tres elementos, no solo nos vayamos quedando en uno, es cuando realmente vamos a hacer saltos relevantes hacia los nuevos desafíos que nos plantean los clientes. Y acá les voy a dejar algunos ejemplos solamente de automatización y de los distintos proyectos que podemos hacer en los distintos horizontes. Una startup con la que trabajamos habitualmente, robotización. En este caso, ellos reemplazan una actividad completamente manual, como puede ser consultas en un sitio web, lo van reemplazando con un robot. Y así liberamos a esa persona que habitualmente hace esto todo a mano y se demora horas, se hace con un proceso relativamente más rápido, que se demora de horas, se demora minutos. Esa persona va a destinar ese tiempo a trabajo de otro estilo, mucho más analítico o estratégico. Otro ejemplo de inteligencia artificial aplicada a lectura de documentos. Se cargan documentos fácilmente con una startup y esta startup realiza este proyecto para una compañía, lo realiza de forma acotada, con un proceso y después se puede expandir. Y también así se reemplazan labores muy manuales, se automatizan. Unos ejemplos de los H2. Esta fue una campaña que se hizo hace un tiempo atrás con Banco Estado. A través de la gamificación, de un proceso de juego que se hizo a través de redes sociales, generó mucha interacción con sus usuarios, se fue enseñando a sus usuarios a utilizar sus canales digitales. Entonces aquí aparecían distintos desafíos y en algún desafío tenían que ir a la página del banco a hacer algo. Y esas integraciones, esos procesos, por ejemplo, este caso es una startup que está especializada en gamificación, que ha trabajado con varios bancos, implementando este tipo de juegos que pueden parecer como de alguna manera simples, pero lo que está detrás es estimular el uso de sus canales digitales. Otro caso de una startup con la que hemos trabajado habitualmente en marketing y en venta digital para la venta de seguros obligatorios de vehículos, de accidentes personales. Ellos desarrollaron un modelo con este personaje muy conocido en Chile que tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. Desarrollaron una campaña con este influencer que le permitió vender más de 200.000 seguros, asociado también al canal de bomberos. El bombero en Chile tiene un posicionamiento muy positivo en la población, se mezclaron dos cosas y generaron una campaña muy exitosa. Otro ejemplo, ya hacia los H3, es decir, moviéndonos desde lo tradicional, desde los segmentos tradicionales que atienden los negocios, se fueron hacia otros casos, hacia otros segmentos. Y esto fue aplicando el concepto de plazas digitales que habíamos hablado al inicio. Este es un caso de una plataforma de administración de edificios en Colombia, que se llama miedificio.com. Esto lo tomaron, esta startup, lo incorporaron a el Banco de Vivienda en Colombia para ir hacia este nicho específico de administradores de edificios que adaptaron la plataforma completamente con todo el branding y todas las marcas del banco para tener este grupo de personas que finalmente son miles de edificios a día de hoy, están transaccionando aquí y no solamente se quedaron en los administradores de edificios, sino que fueron incorporando también a los copropietarios, o sea, generando más y más clientes en una estructura o estrategia, digamos, de ir a buscar estos nuevos segmentos. Otro caso de otra startup, Neighbor, es una startup, lo que hace es que conecta las personas de un edificio, de un condominio que habitualmente no se conocen, generan una plaza digital. Y acá tienen que estas personas, que habitualmente solo conversan o se encuentran muy de vez en cuando, les ofrecen esta posibilidad de que transaccionen y se empiezan a hacer también lo mismo, transacciones desde una plaza digital, desde grupos de personas, empiezan a surgir posibilidades de transaccionalidad. Entonces, todos estos ejemplos que yo les he comentado durante la presentación de hoy son solo algunos de muchos otros que hemos tenido la oportunidad de implementar con clientes, porque lo que más nos mueve es pasar desde la estrategia, que habitualmente son estos planes estratégicos, estos planes anuales de proyecto o roadmap. Lo que a nosotros más nos interesa es que estos proyectos se empiecen a ejecutar, que se hagan realidad. Y es eso lo que nos gustaría seguir conversando con ustedes. Yo quedo a su disposición lo que necesiten de hacernos consultas ahora o por correo, de la forma que ustedes estimen, porque como les decía, para nosotros el año
2021 ha sido de intensa ejecución con clientes y queremos seguir en este camino para este año que viene. Buenísimo, buenísimo, María Inés. Y así lo hemos comprobado con distintos clientes que nos ha tocado participar y poder apoyar esos procesos en Centroamérica, en Perú, en Chile, en Colombia. Así que un poco la idea es que nos quedemos unos minutos conversando. Ya tenemos un par de preguntas de los asistentes a este webinar para que nos ayude justamente de pasar a la acción, al proceso de la ejecución. La estrategia es muy linda, pero debemos saber ejecutarla. Y por eso, bueno, partimos con Francisco, que nos dice, ¿qué paso inicial recomendarías para iniciar procesos continuos de transformación digital? ¿Lo puede hacer una empresa financiera pequeña? Y esto es muy buena pregunta, ahí quiero agregar algo, porque siempre cuando hablamos de transformación o casos de éxito, nombramos a grandes bancos, grandes empresas del retail o compañías de seguro. ¿Cómo partimos también en la empresa mediana o en la empresa pequeña? Sí. Una parte una forma de partir en el fondo es organizar el stock de proyectos, mirar también los segmentos de clientes, los que están hoy día enfocados al servicio o los productos de estas compañías, y ir a empezar a delinear algunos proyectos que sean clave. Principalmente, ¿cómo parten a veces algunas de estas organizaciones? Es con automatización de procesos, o sea, lo que hoy día es muy manual, hacerlo digital o automatización. Esas son las primeras iniciativas, pero es absolutamente posible y sobre todo desde la innovación abierta, incluso a veces hasta más fácil hacer el match y que trabaje una startup con una empresa que es más pequeña como cliente. Suele ser procesos que son más fáciles y más rápidos todavía que con un banco o con una compañía más grande. Así que es totalmente posible para todas las compañías finalmente hacer estos procesos de transformación digital. Patricio está en mute, creo. Sí, y de nuevo nos hace otra pregunta que va relacionada con este tema, porque cuando hablamos de grandes, medianas empresas, ¿cómo lo abordamos? En una parte tú lo tocaste, estos deben ser equipos transversales, debemos esto tomarlo como gerencia de innovación, de transformación, de TI, de marketing. ¿Cómo se debe abordar todos estos procesos dentro de una organización mediana, pequeña, grande? En general, ¿cómo parten? Suele ser por una gerencia o un área que es la que está encargada de desarrollo de productos o de canales. Y estas áreas suelen ir articulando, ya sea ellos mismos o en otra estructura aparte distinta, los equipos de ejecución. Y estos equipos de ejecución suelen tener, por cierto, claro, la parte de desarrollo, pero sobre todo cuando están definiendo las funcionalidades, los primeros procesos de estos nuevos productos o estos nuevos canales, allí es cuando se involucran las otras áreas, las áreas legales, las áreas de control, las áreas de riesgo, y es importante desde el inicio porque eso nos involucra cuando estas áreas cumplen su rol de alguna manera y pueden incorporar ciertos requerimientos a los proyectos que tenemos que considerar. Perfecto. Y vamos con Manuel también que nos pregunta, ¿y cómo enlazas ellos con los OKR de una empresa? Precisamente en la parte cuando estamos ideando los proyectos, generando cualquier iniciativa en ese sentido, tenemos que ir a mirar cuál es la estrategia de la compañía, la estrategia de negocio, porque finalmente cada proyecto de transformación digital tiene que tener un link, un enlace con la estrategia de negocio o más bien los planes de esa compañía de crecimiento. Entonces, y esos planes de crecimiento se pueden alcanzar con nuevos productos, nuevos canales que estén orientados de acuerdo a cada línea estratégica, pero también con proyectos de eficiencia. Entonces, depende mucho de qué líneas estratégicas tengan para cada año las compañías definidas, es donde deberíamos estar desarrollando los proyectos. Perfecto, perfecto. María Inés, y tú hablaste de innovación abierta, un tema bastante importante hoy día, sobre todo que las empresas lo están adoptando. ¿Cómo nos damos cuenta en innovación abierta que debemos trabajar con una fintech, con una empresa, con una insurtech, siendo que ya nosotros como empresas no somos capaces de desarrollarlo? ¿O necesitamos a esta empresa, a una fintech, a una startup en general, para que nos apoye
dentro de un proceso. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos partir? Porque este año 2021 hemos visto mucho en LinkedIn que hay muchas fintechs que se han asociado, que están trabajando de la mano con bancos. ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo lo debemos hacer? Sí, yo diría, Patricio, que lo primero es hacer este proceso de gestión de demanda, que es definir Ajá. de todo nuestro stock de proyectos, de iniciativas, cuál es la capacidad que nosotros tenemos como organización. Y, por cierto, que íbamos a encontrar muchas líneas de trabajo en las que no vamos a tener capacidad, no hay más manos simplemente. Entonces, como las queremos poner en el mercado rápidamente, tú defines primero una línea de trabajo, una necesidad específica, y en función de esa necesidad específica vas a buscar las startups. Y la forma ahí más que nosotros recomendamos, al menos, que cuando tengamos la definición más o menos clara, vamos a buscar estas startups y comparamos varias. No nos quedemos solo con una, sino que vayamos comparando qué es lo que entrega la startup en un inicio para hacer un proyecto acotado, o sea, hacer un producto mínimo viable, no involucrar un proyecto de un año, sino que algo que sea realmente corto. Y después, o más bien en el inicio de esta relación, entender si queremos escalar, después queremos hacer algo más grande, involucrar más clientes, por ejemplo, cuál sería el costo, cuál sería la mecánica de trabajo con esa startup. Partir con algo pequeño, pero después también entender cómo trabajaríamos en el tiempo. Perfecto. Marínez, y cuando hablamos de transformación digital, yo siempre lo he escuchado que tenemos que hacer un cambio de mindset, un cambio, una transformación cultural dentro de las organizaciones. ¿Cómo lo debemos hacer también? Porque muchas veces partimos por que tenemos que hacer un cambio de una digitalización del cliente, pero muchas veces internamente no entendemos qué es lo que se quiere buscar. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer para vivir esta transformación cultural? Que se lo hemos escuchado a muchos speakers, a muchos asistentes también que van de la mano con ese tema. ¿Cómo debemos partir dentro de una organización? Sí, lo primero a partir diría que es con esta concientización. Justamente lo que tú dices, cambio de mindset desde incluso la alta dirección. Cuando una alta dirección está comprometida con la transformación digital, los procesos son obviamente mucho más fáciles y son prioritarios, básicamente, porque todas las organizaciones tienen su día a día, habitualmente la operación es la que consume el tiempo de las personas, la operación continua, pero en algún momento, y justamente ahora en estos años en los que hay más desafíos, en algún momento hay que como, tomar la definición de ir hacia un camino de transformación digital. Entonces, primero lo que abordaría sería esta concientización de las altas direcciones y después no quedarnos con el pipeline de proyectos de transformación digital, sino que armar un propósito. ¿Por qué estamos haciendo transformación digital en una compañía? Y difundir ese propósito. Se comunica a la organización, se dice, se hace un lanzamiento, y eso se dice que estamos en una etapa diferente, que a lo mejor no sabemos cuál es el resultado, pero sí estamos iniciando un camino distinto y que tiene ciertas líneas de trabajo. Entonces, primero, como decía, cambio de mindset, después armar el propósito de la transformación digital y después comunicar. Y desde ahí después se van surgiendo otras líneas de trabajo en términos de la transformación cultural. Perfecto. Bueno, Víctor también nos felicita, bueno, especialmente a ti, Marine, porque tuviste la charla y se tuvo que despedir, así que muchas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. Y Patricio Alejandro hace una pregunta relacionada con lo que recién estábamos conversando. ¿Cómo se mantiene la motivación y el sponsor de la alta dirección en proyectos de transformación digital? Porque hace 9, 10 años, cuando tú partías con los proyectos, era para empatar, para lo que estaba haciendo el de al lado, tratábamos de sacar algo similar o tratábamos de sacar algo disruptivo que muchas veces el cliente no sabía cómo utilizarlo, que tú lo tocaste también ese punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos para mantener a la alta dirección envuelta en un proceso de transformación digital, siendo que también estamos preocupados o están preocupados de que los números también sean positivos? Sí, ese es un muy buen punto y es un desafío permanente en nuestros clientes. Siempre lo vemos y tratamos de apoyarlos en resolverlo. Y una de las formas que vemos que resulta es justamente algo que mencioné por ahí rápido en la presentación, que es mantener a la alta dirección no solo informada de estos son los proyectos y este es el impacto, sino que sobre todo
darles la posibilidad que ellos también definan cosas, definan qué proyectos vamos a hacer. Si tenemos un listado grande de proyectos, darles la posibilidad que ellos incluso recorten, digan, mira, estos no son estratégicos, por lo tanto no se hacen. Eso es una decisión que es compleja y difícil en las organizaciones, porque generalmente tenemos los proyectos y decimos, los vamos a implementar algún día, pero no se toma la definición de cortar. Y lo que hemos visto que, sobre todo a las altas direcciones, sí les interesa es justamente tomar esas definiciones. La compañía tiene esta línea estratégica, por lo tanto, estos proyectos hacemos y estos otros no. Entonces, permitirles tomar esta definición de cuáles se hacen y cuáles no, y por otro lado, mantenerlos siempre informados en instancias formales de seguimientos quincenales o mensuales también de los impactos. Porque muchas veces las altas direcciones o los ejecutivos no van a estar tan preocupados de cuál es la alerta o cuál es la actividad que viene o qué tuviste problema en el proyecto, sino que lo que están preocupados es su impacto. ¿Cuántas personas hicieron clic con este nuevo canal digital, por ejemplo? ¿Cuántas personas, cuántas nuevas ventas estamos capturando? Entonces, mientras se sepa eso y existan las instancias de que ellos conozcan esos números, más van a ir motivándose. Perfecto. María Inés, y entrando ya en Latinoamérica, ¿cómo ves hoy día a los países, desde México hasta Argentina, que es de donde nos ven, el tema de la transformación, a la industria financiera en general? ¿Vamos por un buen camino? ¿Ves que nos estamos moviendo en la dirección correcta? ¿Se está haciendo innovación abierta? ¿Estamos trabajando en colaboración? ¿Cómo ves también a las fintech? ¿Se está trabajando con las fintech? ¿Cómo lo es? De acuerdo a la experiencia y al trabajo que han realizado hoy día ya en diversos bancos, compañías de seguro, cooperativas también. ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que el periodo que pasamos, seguimos pasando en algunos casos de pandemia, obviamente que aceleró muchos procesos que algunos bancos ya habían empezado. Ya hemos visto varios bancos en Chile, en Colombia también sobre todo, y en Brasil, perdón, que no solo están desarrollando canales digitales, sino que armaron casi estructuras paralelas, que son los llamados los bancos digitales. Cuentas 100% digitales, eso ya está ocurriendo en muchos países de Latinoamérica, algo que hace 2 o 3 años era imposible de pensar, o solamente lo encontrábamos en Europa. Entonces, la pandemia vino a acelerar todos estos procesos, y no solamente una buena noticia, no solo por el lado de la banca privada, sino que también varios bancos públicos de la región, que uno diría son más lentos o más tradicionales, también se están desarrollando procesos digitales bastante fuertes, sobre todo en Argentina y en Brasil. Entonces, finalmente lo que vimos es que la pandemia, con todo lo malo que trajo, lo positivo es que estos procesos de digitalización se aceleraron, las compañías, la mayoría están profundizando lo que estaban haciendo, pero todavía hay espacios de mejora importantes en 2 temas. Uno, tú lo mencionaste, la innovación abierta. Todavía no se empata o no se visualiza desde las compañías tradicionales el valor que puede aportar una startup, que básicamente en vez de hacer un proyecto en un año lo hace en 2 meses. Así que esos procesos todavía están por afinarse. Las áreas que son más de control, de riesgo, no están tan actualizadas en las nuevas formas de trabajo, así que eso también está ralentizando un poco los esfuerzos. Todavía queda por trabajar con esas áreas que se vayan actualizando. Y el otro tema importante es hacer que la transformación digital salga mucho de las áreas de tecnología, o sea, llevarlas hacia todas las compañías, hacia todas las entidades, en todas las áreas, y para eso se requiere profundizar en los procesos de transformación cultural. Buenísimo, buenísimo María Inés, agradecido de tu charla, la idea siempre en estos webinars y sobre todo en este último, ya estamos colocando la guinda de la torta este año, donde hicimos webinars, los Digital Bank, donde también fuiste speaker y nos comentaste un poco cómo debíamos trabajar con las startups en general. Y agradecerte que hayas estado con nosotros, agradecerte la disponibilidad a todo el equipo de transformación digital, que venga con todo el 2022, agradecerles también a todos ustedes. La idea es que se puedan conectar, ahí están los datos de María Inés, está el código QR. Hicimos una pequeña encuesta, porque la idea es que esto no termine en esta hora de webinar,
sino que podamos seguir trabajando en conjunto y sobre todo aportar en lo que estén viviendo ustedes como empresa en los procesos de transformación digital y cultural. Yo feliz de haber terminado este proceso. Muchas gracias, María Inés, por haber estado una vez más con nosotros y nos estaremos viendo el 2022 con todo porque vamos a seguir. Así que la idea también, María Inés, es que nos ayudes en ese proceso. Listo, muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy día. Espero que nos podamos ver y contactar. Y por supuesto a ustedes, Patricio, Digital Bank Latam, como siempre, muchas gracias por el espacio. Buenísimo, gracias a todos. Manuel, en nuestro canal de YouTube, ahí ya respondieron, están todos nuestros webinars realizados durante el año, todos los eventos para que lo puedas repetir las veces que tú quieras. Nos estamos viendo, que tengan un muy feliz término de año. Que estén muy bien, nos vemos, chao, Gracias. chao. Chao.